¿Por qué algunas religiones aprueban el maltrato a las mujeres? Las investigaciones demuestran que los hombres más propensos a maltratar a sus esposas son los cristianos evangélicos que asisten regularmente a la iglesia. Algunos líderes religiosos desaconsejan cualquier tipo de maltrato. Pero los defensores dicen que la Iglesia no solo no respalda suficientemente la violencia doméstica, sino que la permite y la oculta al predicar versículos de la Biblia que promueven la violencia contra las mujeres. A menudo se citan pasajes de la Biblia en los sermones, como el siguiente extracto de Efesios. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 5, 22-23. O versículos como el de Timoteo 2, que llama a las mujeres a aprender en silencio con toda sumisión. Afirma, no permito que ninguna mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre, más bien, debe permanecer en silencio. 1 Timoteo, 11-12. El hecho de que la violencia doméstica ocurra en las comunidades eclesiásticas está bien establecido, y es probable que la ideología misógina de la Biblia respalde inevitablemente este comportamiento violento. Sin embargo, las leyes cristianas eran significativamente más amables con las mujeres que las leyes romanas. Las leyes de la antigua Roma, al igual que las leyes de la antigua Atenas, desfavorecían profundamente a las mujeres. La ciudadanía romana era escalonada, y las mujeres no estaban al mismo nivel que los hombres. La sociedad romana era sexista y extremadamente patriarcal. La ley prohibía a las mujeres votar, presentarse a cargos públicos, servir en el sacerdocio cívico o en cualquier puesto del ejército romano. Las mujeres estaban siempre bajo el control legal de algún hombre, su padre, su marido o su tutor legal. Todos los hijos nacidos del matrimonio eran posesión exclusiva de su padre, que podía obligar a la hija a contraer cualquier matrimonio, y tenía la autoridad de vida y muerte sobre la esposa y los hijos. Durante miles de años, las leyes romanas, las leyes inglesas y las leyes americanas dieron legalmente a los hombres el derecho de golpear a sus esposas. Bajo la ley romana, los hombres tenían el poder de la vida y la muerte sobre sus esposas, y en la ley ateniense el marido tenía la máxima autoridad para castigar a la esposa por mala conducta y podía determinar cualquier castigo para su esposa. Legalmente podía condenar a muerte a una esposa por robar las llaves de su bodega. En el siglo XIX los tribunales estadounidenses otorgaron a los maridos el derecho a golpear a sus esposas por cometer cualquier acto de mala conducta. Las mujeres pioneras atacaron el derecho consuetudinario de golpear a las esposas, pero no tuvieron éxito a pesar de sus esfuerzos. Condenaron las leyes que legalizaban el maltrato a las esposas, pero no pudieron hacer mucho para modificarlas. A las esposas maltratadas les resultaba muy difícil escapar del matrimonio debido a las estrictas leyes de divorcio que no aceptaban las palizas como motivo de divorcio. Las leyes americanas e inglesas que permitían a los hombres golpear a las mujeres, consideraban que golpear a las esposas era una práctica lógica e incluso productiva en la sociedad, y en esa línea, golpear a los niños también se consideraba legal e incluso admirable. Es probable que esta mentalidad provenga de la creencia cristiana que la mayoría de los ciudadanos de estas naciones abrazaban, ya que la Biblia aprobaba el uso del castigo corporal. Muchos cristianos de la época citaban pasajes del proverbio de la Biblia que afirma que el que escatima su vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo castiga con diligencia. 1:24. ¿Por qué los hombres cristianos golpeaban a sus esposas? Las creencias cristianas eran probablemente los valores que guiaban a aquellos hombres que golpeaban a sus esposas e hijos. Los jueces y abogados a menudo citaban los versos de la Biblia que anunciaban: no ahorres corrección al niño, no morirá por azotarlo con la vara. Azótalo pues con la vara y salvarás su vida del abismo. Proverbios 23, 13-14. Al estudiar la herencia legal de las colonias americanas que aceptaban el maltrato a las esposas, observamos que los tribunales supremos de los estados eximían a los maridos de los cargos de agresión cuando golpeaban, pegaban, daban puñetazos o azotaban a sus esposas. El objetivo de estas decisiones legales era garantizar que los maridos tuvieran una autoridad absoluta sobre las esposas y pudieran disciplinarlas por la fuerza. El derecho común colocaba a las mujeres americanas e inglesas en gran desventaja en el matrimonio, y legalizar los azotes a las esposas era solo una forma de expresar que las mujeres en general eran inferiores a los hombres.
Algunos maridos, sin embargo, permitían a las esposas la libertad personal y trataban a las mujeres con generosidad, pero esto se debía a la benevolencia individual, y no a un requisito legal. A finales del siglo XIX muchas mujeres se quejaron de que el maltrato a la esposa era una violación de sus derechos humanos. Hasta la época moderna, los hombres europeos y estadounidenses que golpeaban a sus esposas no eran cuestionados por el sistema legal que los regía. Las leyes contra las mujeres, sin embargo, no fueron un invento de los Estados Unidos de América. Las leyes inglesas sentaron el precedente para que se produjeran estas modificaciones. El de Heretico Comburendo fue una ley aprobada por el Parlamento del rey Enrique IV de Inglaterra en 1401, que castigaba a los herejes con la hoguera. Sin embargo, 14 siglos antes, el fundador del Islam, Mahoma, anunció al mundo que todos los hombres y mujeres eran iguales ante Dios, y que cada ser humano era libre de adorar como quisiera. Hablar mal de Dios o del profeta no era sancionable según las prácticas musulmanas, porque el Islam invita a otros a cuestionar esta fe y sus principios. El Dios islámico prohíbe estrictamente mutilar, torturar o quemar a las personas que rechazan la fe islámica, y el 5º capítulo del Corán anuncia: no dejes que el odio de la gente te impida ser justo. Sé justo. Y en otras partes del Corán se menciona que Dios ama a los que actúan con justicia. El profeta islámico enseñó a la gente que el sello distintivo de un musulmán es que, si es agraviado por otros, no se enfurece ni pierde su autocontrol. Por el contrario, perdona a los infractores desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, estas leyes islámicas no se cumplían en Europa, y miles de personas sufrían constantemente persecuciones religiosas bajo los líderes católicos y protestantes. En 1378, el Papa Gregorio XI ordenó la persecución de John Wycliffe y los lollardos por manifestar su disidencia. Esto permitió la tortura y el asesinato de muchos líderes protestantes inocentes. Una década más tarde, el rey Enrique IV aprobó leyes en 1400 que permitían la tortura y el encarcelamiento de herejes. Permitió a los obispos arrestar a todos los predicadores de la herejía, a todos los maestros de escuela infectados por la herejía y a todos los propietarios y escritores de libros heréticos. Al negarse a renunciar solemnemente a su fe, el hereje sería exhibido ante el público y allí sería quemado en una gran hoguera. Cientos de personas fueron ahorcadas y quemadas en Inglaterra entre 1414 y 1506, debido a la blasfemia, y esta lista incluía a varias mujeres prominentes, especialmente la predicadora protestante Anne Askew, que fue brutalmente torturada en la Torre de Londres, y en junio de 1546, Anne fue quemada en la hoguera como hereje por orden del rey Enrique VIII. Muchos compatriotas protestantes de Inglaterra se indignaron por el trato dado a Anne, sobre todo porque fue torturada en el potro de tortura, y estirada violentamente hasta que sus huesos y miembros quedaron completamente rotos. Anne Askew estaba terriblemente incapacitada, pero esto no impidió que los tribunales ingleses ordenaran su ejecución y, a pesar del insoportable dolor que sufría, fue llevada a la hoguera por los guardias y quemada viva ante una multitud inglesa que la abucheaba. Cuando el antiguo arzobispo de Canterbury abandonó brevemente su fe católica, fue condenado a muerte por blasfemia. Pero más tarde, en marzo de 1556, se retractó de su fe protestante para no ser quemado en la hoguera. A pesar de estas retractaciones, la reina María I se negó a perdonarlo y fue quemado vivo por herejía. Tras la muerte del rey Enrique, su hija, la reina María de Inglaterra, continuó persiguiendo a la gente bajo las leyes inglesas sobre la blasfemia. En 1556, Perotine Massey y su hermana, Guillemine Gilbert, y su madre, Catharine Couches, fueron acusadas de recibir una copa robada, pero las mujeres fueron declaradas inocentes. Sin embargo, durante el juicio se hizo constar que las mujeres no habían asistido a la iglesia, por lo que las tres fueron declaradas culpables de herejía y condenadas a la hoguera. Perotine estaba embarazada, pero los católicos del siglo XVI pensaban que era aceptable matar a los no nacidos y, por tanto, ejecutar a las mujeres embarazadas. Las mujeres fueron quemadas en el mismo fuego, pero el vientre de la embarazada estalló por el impacto de las llamas y su hijo cayó al suelo. Pero cuando los espectadores expresaron su deseo de rescatar al niño, el verdugo ordenó que lo llevaran de nuevo y lo arrojaran al fuego. Muchos años después del fallecimiento de la reina María, los tribunales ingleses siguieron castigando a los ciudadanos por blasfemia. Así, en 1656, el líder cuáquero inglés James Neillard,
que predicaba contra el comercio de esclavos, fue acusado de blasfemia y posteriormente el Parlamento del Segundo Protectorado lo condenó a la flagelación, a la picota, a la marca en la frente y a la perforación de la lengua con un atizador al rojo vivo, y a permanecer en prisión con trabajos forzados por tiempo indefinido. Desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, la blasfemia contra el cristianismo se consideraba un delito de derecho común. Y estas leyes sobre la blasfemia se utilizaron como instrumento legal para perseguir a los ateos y a las personas de otras creencias. Todo tipo de blasfemia, incluida toda burla profana de las escrituras bíblicas, y la exposición de cualquier parte de las mismas al desprecio o al ridículo, eran castigadas por los tribunales temporales con la muerte, la cárcel, el castigo corporal y la multa. Mientras los cristianos medievales practicaban celosamente las leyes sobre la blasfemia, estas continuaron floreciendo en el siglo XX, y en una fecha tan reciente como 1921, los tribunales británicos enviaron a John William Gott a la cárcel por blasfemia por publicar panfletos. En estos panfletos, Gott satirizaba la historia bíblica de la entrada de Jesús en Jerusalén y comparaba a Jesús con un payaso, por lo que fue condenado a 9 meses de trabajos forzados a pesar de padecer una enfermedad incurable, y murió poco después de ser liberado. ¿Cómo castigaba el Islam la blasfemia? Todos los hombres y mujeres son creación de un solo Dios e independientemente de la religión, la raza o la cultura, la religión sirve para aumentar el afecto, el amor y la bondad entre nosotros. Las religiones ofrecen una forma de ampliar la idea de la hermandad y la amistad, y el Islam, al igual que las demás religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo, llama a la gente a adorar al Dios de Abraham y a vivir en paz unos con otros. Sin embargo, este mensaje de amor y paz es a menudo distorsionado por algunos que realizan campañas de desinformación y propaganda en línea que pueden confundir al buscador honesto de conocimientos y hechos. A veces es necesario abordar los hechos para que las personas de diversos orígenes puedan juzgar por sí mismas cuál es la verdad, en lugar de dejarse engañar para creer en alguna propaganda falsa y ser engatusadas para odiar a determinada religión, secta o raza. Despreciar ciegamente a los demás no sirve para nada, salvo para aumentar la propia infelicidad. Durante la época de Mahoma en la Arabia del siglo VI, muchos paganos y judíos difundían falsedades sobre el Islam para empañar la imagen del profeta musulmán, y lo llamaban loco, e incluso propagaban falsos dichos a Mahoma. Algunos judíos de Medina afirmaban que Mahoma apedreaba a la gente hasta la muerte por adulterio cuando, básicamente, apedrear a la gente por fornicación está decretado en la Biblia y nunca se menciona en el Corán. Estos falsos rumores se atribuyeron al Islam y a Mahoma, hasta que muchos musulmanes acabaron creyendo en estas habladurías. Sin embargo, Mahoma sabía que sus enemigos estaban difundiendo falsedades sobre él, pero los perdonó, porque la blasfemia no es un delito en el Islam. Depende de nosotros utilizar la religión como medio para ampliar la unificación de la humanidad y difundir la bondad y el amor a todos los hombres, mujeres y niños. Todos somos a los ojos del Dios único, que no discrimina entre ninguna religión, raza o género. Elegí crear esta presentación, sobre todo para publicar hechos históricos con precisión y para poner fin a la desinformación que plaga los medios de comunicación. Esta desinformación persistente es peligrosa porque pone a un hombre en contra de otro, hace que una raza odie a otra, alimenta la ira y finalmente lleva a las naciones de todo el mundo a una dura guerra. El Islam es la religión más malinterpretada del mundo, sobre todo por las inexactitudes históricas que se han difundido durante mucho tiempo. Los árabes de la Arabia preislámica solían difundir información falsa sobre Mahoma y sus seguidores y algunas de esas historias acabaron convirtiéndose, sin querer, en partes de folletos religiosos, y esos relatos falsos fueron incluso adoptados por algunos eruditos musulmanes que los consideraron narraciones proféticas auténticas. Por lo tanto, para entender la religión islámica, es necesario estudiar solo el Corán, ya que éste nunca ha sido alterado de ninguna manera. Desgraciadamente, como muchos de los seguidores del Islam también creen en la falsa propaganda, he realizado este vídeo después de mantener considerables conversaciones con arqueólogos e historiadores, así como con eruditos musulmanes, que me han señalado las numerosas incoherencias de muchos libros teológicos. Mi objetivo es discutir un aspecto del Islam que ha sido muy mal interpretado, y es el de las palizas al prójimo. La reciente atención de los medios de comunicación sobre la idea de la esclavitud sexual y el maltrato a las esposas planteó muchas preguntas sobre este tema. ¿Es legal el maltrato a la mujer en el Islam? ¿Qué dijo el profeta musulmán Mahoma sobre el tema de la violencia doméstica?
Pocas personas se preocupan por acercarse a los textos religiosos con una mente abierta o por estudiar los libros sagrados de forma objetiva, sino que se contentan con su propia interpretación, a menudo sesgada, de la fe. En este breve vídeo intentaremos repasar algunos de los temas más controvertidos y menos comprendidos del Islam. Hace 1450 años, cuando el Islam entró en escena, anuló y negó la práctica de la opresión femenina. A ningún gobernante o progenitor se le permitía tratar a sus súbditos o descendientes como sus esclavos. Cada individuo fue dotado de derechos bien definidos, el gobernante y el gobernado, el progenitor y la descendencia debían vivir dentro de los límites prescritos por la religión, nadie podía traspasar esos límites. El Islam fue la primera religión que nombró a todos los hombres y mujeres iguales a los ojos de Dios. Todos nacían libres. No hubo sistema de esclavitud en el Islam hasta que los paganos empezaron a tomar a los musulmanes como esclavos. Aquellos musulmanes que no estaban protegidos por tribus poderosas eran capturados y vendidos a enemigos que los mataban, torturaban y perseguían sin piedad. Finalmente Dios permitió a los musulmanes tomar cautivos solo en las guerras, y eso también bajo complejas reglas que incluían que los prisioneros de guerra debían ser tratados con delicadeza, y debían ser alimentados con los mismos alimentos que comían sus captores, debían ser vestidos con la misma tela y alojados en una vivienda similar. Y restringía drásticamente la guerra, al permitir el encarcelamiento solo en una guerra que se librara contra un enemigo incrédulo e injusto. De ninguna otra manera se podía esclavizar a nadie. Al mismo tiempo, el Islam elevó el estatus de la esclavitud al de un hombre libre, y abrió muchas vías para su emancipación. En el Islam, no se permitía a nadie tener relaciones sexuales con sus esclavos. Sin embargo, en países de toda Europa, América del Norte y Australia, era un hecho habitual y también sancionado por las leyes gubernamentales agredir sexualmente a sus esclavos, especialmente a las mujeres, lo que se practicaba a gran escala y era completamente legal hasta hace unas décadas y un siglo. Las leyes del Islam abarcan un vasto horizonte en el que la hospitalidad, la bondad, la asistencia al caminante y el amparo al huérfano son obligaciones religiosas. El Islam llegó a Arabia en una época en la que Europa se encontraba en la Edad Media, tras haber entrado en el período medieval temprano, con civilizaciones actuales como Gran Bretaña y Francia gobernadas escasamente por reinos anglosajones y británicos, que a su vez intentaban recuperarse de depresiones económicas y dogmáticas. Las mujeres y las minorías se enfrentaban a diario a leyes duras en esta época y apenas podían disfrutar de derechos. La división de los privilegios sociales permaneció arraigada hasta mucho después. La autora y comentarista británica Karen Armstrong dilucidó la difícil situación de las mujeres en la Edad Media en su libro Muhammad, una biografía del profeta. Escribe que los musulmanes se horrorizaban al ver el modo en que los cristianos occidentales trataban a sus mujeres en los estados cruzados, y los eruditos cristianos denunciaban al Islam por dar demasiado poder a los sirvientes como los esclavos y las mujeres. Las leyes atenienses también restringían la libertad monetaria de las mujeres al prohibirles celebrar contratos legales o comparecer ante los tribunales. Los esclavos y los ciudadanos extranjeros tenían pocos derechos bajo las leyes romanas, e incluso las mujeres libres no tenían derecho a votar. Durante el Renacimiento los derechos de las mujeres no mejoraron y, por cierto, fue en esta época cuando dos de las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena y Catalina Howard, fueron decapitadas por adulterio y conducta impropia respectivamente. Hasta 1900, los bienes de una mujer pertenecían a su marido al casarse. En cuanto a la herencia, una hija no podía heredar ningún bien inmueble en presencia de un heredero varón, que heredaría los bienes del padre en su totalidad. Por las acciones de los últimos siglos, hemos visto cómo las leyes se mezclaban con los regímenes autocráticos y se utilizaban para justificar atrocidades. Lo que era legal entonces puede no haber sido necesariamente correcto. La esclavitud fue legal en su día en Estados Unidos, al igual que la segregación, a pesar de que un gobierno democrático funcional ejercía la autoridad, por no hablar de la época de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando el Holocausto era legal en Alemania y el gobierno democráticamente elegido en la Alemania nazi aprobó las leyes de Nuremberg para la protección de la sangre y el honor alemanes en septiembre de 1935, que encarnaban la ideología nazi y proporcionaban el marco legal para la persecución sistemática de los judíos en Alemania y permitían el asesinato de millones de mujeres y niños civiles. El Islam es la fe más malinterpretada y juzgada de este siglo.
Una cosa tan intensa y compacta no debería ser borrada de las civilizaciones recientes porque podría privar a nuestras sociedades de obtener una valiosa visión. Es particularmente imperativo que la gente conozca el Islam como lo que realmente es y lo aprenda de aquellos que participan activamente en su consecución y articulación, como los eruditos y juristas islámicos cualificados, para que no se vean privados por completo de las grandes virtudes y la iluminación de la ley islámica, y no se vean cegados por la ignorancia y los prejuicios. Las leyes islámicas son una forma de asegurar nuestra protección, porque aunque el holocausto y la esclavitud son ahora ilegales, con el paso del tiempo, no se puede saber con certeza si va a seguir siendo así. Un ejemplo de este caso de regresión de la ley moderna lo encontramos en la reciente misión francesa contra las mujeres musulmanas que deciden llevar camisas de manga larga a las playas. Hasta ahora, numerosas mujeres han sido acusadas de imponer fuertes multas por cubrir sus cuerpos, mientras que las menos afortunadas fueron desnudadas a la fuerza a punta de pistola mientras la policía francesa intentaba celosamente mantener el orden aplicando las leyes francesas recientemente aprobadas que prohíben a las mujeres ir cubiertas en las playas. Como resultado de una estructura legal tan vulnerable dentro de la red de civilizaciones occidentales, la libertad básica de muchos se vio restringida. En Europa, las mujeres también sufrían desventajas en otros ámbitos de la vida. En Inglaterra, la quema era un castigo legal infligido a las mujeres culpables de alta o pequeña traición y herejía. En el siglo XVII, el miedo del rey Jacobo V de Escocia a la brujería le llevó a legalizar la tortura y la quema de cualquier mujer sospechosa de ser bruja. ¿Por qué se practicaban los castigos corporales en Europa? Los latigazos a los criminales y a las mujeres en Alemania, Dinamarca, Holanda e Inglaterra eran también una práctica grave en Europa. En Inglaterra, la ley de azotes de 1530 autorizaba la flagelación de ladrones, blasfemos, cazadores furtivos, hombres y mujeres culpables de delitos menores e incluso de los locos. Las víctimas solían ser atadas al extremo de un carro mientras la policía las azotaba con gran brutalidad. Las espaldas de los condenados eran frecuentemente laceradas y se echaba sal en las heridas para aumentar el dolor. A finales del siglo XIX el encarcelamiento sustituyó gradualmente a algunas de las penas corporales como castigo por los delitos, pero los tribunales conservaron la facultad de ordenar los azotes. Los azotes y latigazos siguieron siendo la norma en Inglaterra y Gales hasta 1967. A finales del siglo XVIII el látigo se utilizaba en Dinamarca y Holanda. Los delincuentes alemanes eran azotados fuera de la ciudad, y los guardias de las colonias penales francesas en la década de 1920 empleaban fustas. Los castigos corporales eran una práctica muy popular en Inglaterra, y fueron adoptados por los tribunales estadounidenses. Los delincuentes eran azotados regularmente por delitos menores. Sin embargo, esta práctica terminó cuando el estado de Delaware la abolió en 1972. La flagelación, la mutilación y la amputación eran habituales en los estados cruzados, siendo la más conocida la ley antisacrilegio, una ley francesa contra la blasfemia y el sacrilegio aprobada en abril de 1825 bajo el gobierno del rey Luis XVIII y promulgada como ley por el rey Carlos X. El gobierno francés decretó que decir blasfemias o insultar las creencias cristianas se castigaría con la muerte. Criticar los objetos sagrados se castigaba con la muerte o con una pena de trabajos forzados perpetuos. Pronunciar palabras blasfemas también conllevaba la amputación de la mano derecha seguida de la decapitación. El derecho penal británico era notorio en la prescripción legal de la flagelación como castigo para la mayoría de los delitos, pero la imposición de esta pena fue abolida en 1967. La flagelación e incluso la amputación siguieron siendo castigos prescritos en Europa hasta finales del siglo XIX, pero los historiadores suelen asociar erróneamente estas prácticas con las naciones de Oriente Medio o los países árabes. Sin embargo, la ley islámica anuló y desautorizó estos castigos corporales hace 1400 años. Las palizas y otras formas de disciplina corporal se siguen aplicando, de forma legal o encubierta, en los sistemas penitenciarios de muchos países europeos. El gobierno estadounidense también ha sido criticado en los últimos años por sancionar la tortura de hombres, mujeres y niños en sus prisiones secretas de la CIA, donde los reclusos describen haber sido embutidos en contenedores de transporte embadurnados de heces, golpeados con saña, atados a la parrilla, y agredidos sexualmente por funcionarios e interrogadores estadounidenses. El castigo corporal, sin embargo, está explícitamente prohibido en el Islam, y Mahoma prohibió a los hombres golpear a las mujeres y a los niños por cualquier motivo.
¿Por qué los hombres europeos utilizaban fajas de hierro para degradar a las mujeres en Europa? Desde antes del siglo XIII los hombres utilizaban fajas de hierro o cinturones de castidad para asegurarse de que sus esposas fueran fieles. En Alemania, muchos maridos insistían en que sus mujeres llevaran un cinturón de metal para evitar que mantuvieran relaciones sexuales, y esta idea del cinturón de castidad se remonta a la época medieval, cuando los hombres encerraban a sus hijas para asegurar su virginidad. Esos cinturones tan dolorosos se utilizaban con frecuencia durante las cruzadas, cuando los hombres dejaban a sus esposas para luchar en las guerras. Mientras estaban fuera, las esposas se equipaban con cinturones de castidad de diseño doloroso para evitar la infidelidad y preservar la fidelidad hasta que sus maridos volvieran con la llave. Este tipo de práctica degradante se consideraba una norma en la Europa cristiana y en Inglaterra. Sin embargo, obligar a las mujeres o a los hombres a ponerse tales materiales de incomodidad e indignidad está prohibido en el Islam, y esta práctica es condenada severamente por los eruditos musulmanes. ¿Qué dice el Corán sobre la violencia doméstica? La cuestión de si el Corán sanciona la violencia contra las mujeres sigue siendo objeto de debate entre los eruditos judíos, islámicos y cristianos. Algunos cristianos o ateos discuten si el Islam permite golpear a las mujeres, y a menudo citan un versículo del 34 del capítulo 4 del Corán. Durante siglos los eruditos masculinos no musulmanes han argumentado que este versículo del Corán otorga a los maridos la superioridad sobre las mujeres, así como el derecho a disciplinar físicamente a sus esposas. Sin embargo, esto parece ser el resultado de un grave error de traducción. Según una traducción, el versículo del Corán dice: en cuanto a las mujeres de las que temáis deslealtad y mala conducta, amonestadlas, negaros a compartir su lecho y finalmente dejadlas libres como ejemplo ideal, pero si vuelven a la obediencia, no busquéis contra ellas medios de molestia porque Alá es altísimo y grande. La palabra árabe que se traduce como libéralas como un ejemplo ideal, suele ser mal traducida por los eruditos europeos, que insisten en que la palabra significa golpear a las mujeres. El versículo menciona una palabra árabe, daraba, que tiene múltiples significados, el más frecuente de los cuales es dar ejemplo o parábola. Nunca significa flagelar, azotar o golpear. El verso, si se lee literalmente y en contexto con otros versos del Corán, demuestra que el Islam no permite los golpes. El profeta islámico Mahoma insistió en que las mujeres deben ser tratadas con el más alto nivel de dignidad y honor, nunca golpeó a un solo humano o animal en su vida, y prohibió estrictamente a los hombres golpear a sus esposas. Las personas con poco o ningún conocimiento de la lengua y la lingüística árabes atribuyen falsa y erróneamente el significado de pegar a la palabra árabe daraba, que en realidad significa liberar o dar ejemplo. No hay ninguna indicación en el Corán o en la enseñanza islámica de que golpear a las mujeres esté remotamente permitido. Hay decenas de otros pasajes en el Corán que utilizan la palabra daraba para significar viaje, puesta en marcha, lugar, permanencia, pero en ninguna parte la palabra daraba se traduce en golpear a nadie, mujeres o no, ya que abusar de cualquier creación de Dios es un pecado grave en el Islam. En el capítulo 14 del Corán, Dios hace una pregunta retórica a la humanidad, utilizando la palabra daraba para significar poner. ¿No habéis visto cómo se expone daraba, el ejemplo de la buena palabra? Verso 24. En el versículo 273 del segundo capítulo del Corán, se describe la situación de los que sufren penurias. Los pobres que sufren penurias por la causa de Dios, no pueden salir, darban. Este pasaje utiliza la palabra daraban para explicar que viajar a través de largas distancias puede suponer un gasto de tiempo y dinero para algunos, y cualquiera con conocimientos básicos de la lengua árabe puede concluir que el significado de la palabra no se traduce en azotes o palizas. El Corán utiliza la misma palabra para describir cómo vestirse modestamente y en los versos 12 y 31, Dios aconseja, y que pongan y yadrina, sus mantos sobre sus cuerpos. Esta palabra entre paréntesis no significa lógicamente golpear o azotar, como afirman erróneamente muchos críticos. La violencia de cualquier tipo viola directamente las leyes religiosas islámicas, y aquellos que afirman falsamente que el Islam aprueba el abuso de las mujeres están tristemente equivocados o quizás confundieron los versículos bíblicos con el Corán. Uno de estos malentendidos es la práctica de la poligamia, que mucha gente asocia erróneamente con el Islam. La poligamia existía entre los israelitas antes de la época de Moisés, quien continuó la institución sin imponer ningún límite al número de matrimonios que un marido hebreo podía contraer. En la sociedad judía primitiva, la poligamia era una institución bien establecida,
que databa de los tiempos más antiguos y se extendía hasta los días comparativamente modernos. Otra práctica común era la toma de concubinas. Sin embargo, en épocas posteriores, el Antiguo Testamento o el Talmud de Jerusalén restringieron el número de esposas con las que un judío podía casarse. Algunos rabinos aconsejaban que un hombre no tomara más de 4 esposas. Entre los judíos mediterráneos que vivían en Yemen, los rabinos permitían entonces casarse hasta con 4 esposas. La práctica de tomar 4 esposas se relaciona a menudo con el Islam, pero en realidad la poligamia estaba permitida por las leyes judías, no por el Islam. En el siglo IV, el emperador romano autorizó a los cristianos a tomar 2 esposas. En el siglo VIII, Carlomagno, que ostentaba el poder sobre la Iglesia y el Estado, practicaba la poligamia, teniendo 6, o según algunas autoridades, 9 esposas. Alemania también legalizó e incluso fomentó la práctica de la poligamia. El 14 de febrero de 1650, el Parlamento de Nuremberg decretó que, debido a la gran cantidad de hombres asesinados durante la Guerra de los 30 años, todo hombre podía casarse con un máximo de 10 mujeres. Al principio de su historia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días practicó la poligamia en América. En Estados Unidos, la poligamia es ilegal hoy en día, pero existe extraoficialmente con un estimado de 100.000 personas viviendo como polígamos en el oeste. Normalmente estas familias son fundamentalistas mormones o grupos cristianos que sostienen que la poligamia es una práctica consagrada por las Escrituras. Antes del Islam, las mujeres eran consideradas vergonzosas, las niñas eran enterradas vivas, la prostitución era rampante, el divorcio solo estaba en manos del marido, la herencia era solo para los fuertes y la opresión era generalizada. El Islam llegó y abolió estas prácticas. Incluso ahora, en los países desarrollados, a las mujeres no se les concede respeto, dignidad y honor, y mucho menos la misma paga por el mismo trabajo. El Islam, sin embargo, considera a las mujeres preciosas y valiosas, a las que no se debe faltar al respeto, golpear o deshonrar. El maltrato a la mujer en algunos países de Oriente Medio o en familias musulmanas se debe a factores culturales que algunos musulmanes siguen erróneamente, no a causa del Islam. ¿Cómo se trata a la mujer en el mundo actual? A pesar de haber llegado a la cima de la civilización y de contar con leyes liberales que condenan oficialmente la violencia y el maltrato a la mujer, ésta ha sufrido agresiones a un ritmo similar. Casi 10 millones de personas sufren violencia doméstica en Estados Unidos cada año, y una media de 20 personas por minuto son maltratadas físicamente por su pareja en Estados Unidos. El Reino Unido no se queda muy atrás, y aunque el derecho consuetudinario inglés ya no permite oficialmente que los maridos golpeen a sus esposas, la violencia no ha disminuido, y casi 2 millones de mujeres sufren algún tipo de abuso doméstico cada año. En ausencia de doctrinas religiosas o leyes islámicas que garanticen que hombres, mujeres y niños sean tratados con amor y respeto, muchos países se enfrentan a un aumento sin precedentes de la violencia doméstica y otras actividades delictivas. Un ejemplo de cómo los más vulnerables de la sociedad se han convertido en víctimas en el mundo actual puede verse en Alemania, donde se abusa sexualmente de casi 50 niños al día, con miles de terabytes de pornografía infantil que se cargan y descargan cada día. A menudo los autores de estos delitos no son otros que los padres o tutores legales de esos niños, de los que se abusa desde la infancia. En una sola investigación, la justicia de Renania del Norte-Westfalia pudo identificar a más de 30.000 autores que abusaban de niños y vendían las imágenes en línea. Sin embargo, hay muchos más delincuentes enfermos que nunca son detenidos ni encontrados, sobre todo porque los culpables son los cuidadores. La policía del suroeste de Alemania detuvo a decenas de sospechosos y los acusó de violación, abuso sexual, prostitución forzada y producción de pornografía infantil. Los investigadores alemanes también descubrieron que el niño abusado fue vendido a los agresores por su madre, que ofrecía al niño para mantener relaciones sexuales en Internet a cambio de dinero, y que la víctima fue violada y abusada sexualmente en repetidas ocasiones por varios hombres locales y extranjeros, en una moderna red de pedofilia de esclavitud sexual. La ley religiosa de la doctrina islámica se opone con vehemencia a todo tipo de injusticia y violencia física y sexual. Los versos del Corán aclaran el código de conducta del estilo de vida islámico, en el que el Dios de Abraham pide a la gente que se oponga a la opresión, la violencia y la desigualdad. Muchos críticos admiten que la ley islámica se inclina hacia la rectitud.
Está en contra del fascismo, de maltratar a los presos, de abusar de los niños o los ancianos, prohíbe torturar a otros o robar o usurpar la riqueza de los huérfanos. El Corán atestigua además que las mujeres y los hombres son creados iguales. El Islam también pide que se conceda asilo a los refugiados y que se acoja al caminante, a la viuda y al huérfano. Los occidentales que piensan que las leyes islámicas son sistemas medievales que se han quedado estancados, están equivocados. La ley islámica no es un decreto divino ni un reflejo hecho por el hombre de las escrituras reveladas. A diferencia de las leyes seculares, la aplicación de las leyes religiosas islámicas no se aleja de la corriente principal de la sociedad. Los entresijos que han evolucionado a partir de las leyes seculares creadas por el hombre son evidentes tanto en la historia como en la actualidad. Las leyes en Europa, América y otras sociedades han sido añadidas, enmendadas, ratificadas o votadas para apaciguar la voluntad de una minoría, causando estragos en algunas sociedades, como los judíos en Alemania, que fueron brutalmente masacrados en el Holocausto, o la esclavitud de los ciudadanos africanos por parte de extranjeros y americanos durante cientos de años. Las leyes americanas de Jim Crow comenzaron poco después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y estas leyes legalizaron la segregación racial y fueron creadas para marginar a los afroamericanos negándoles el derecho a votar, a tener un trabajo, a obtener una educación u otras oportunidades. A los afroamericanos ni siquiera se les permitía celebrar el culto en la misma iglesia que sus homólogos blancos. Las leyes de segregación contrastan fuertemente con las leyes islámicas de igualdad racial de hace un siglo, en las que todos los hombres y mujeres, independientemente de su fe, raza y etnia, son considerados iguales a los ojos de Dios. En su último sermón, el profeta islámico Mahoma anunció que todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, por lo que no hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe, ni de un blanco sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco, salvo en función de la piedad y la rectitud personales. La igualdad racial era uno de los aspectos más importantes de la ley islámica, y la declaración de igualdad de Mahoma dejó atónita a la sociedad árabe, que en la época preislámica estaba dividida por nociones de superioridad tribal. Mahoma aborrecía los prejuicios raciales que prevalecían en las culturas árabes preislámicas y nombró personalmente a su querido amigo Bilal, que era un hombre negro de Etiopía, y lo convirtió en el primer ministro de finanzas del Islam. Bilal también ocupó el codiciado puesto de ser el primer hombre designado para dar la llamada pública a la oración en reconocimiento a su potente voz y a su piedad personal. Bilal ascendió a la nobleza y más tarde pudo casarse con una mujer árabe de una tribu respetable, lo que era impensable para un africano esclavizado en el período preislámico. Se puede argumentar que las leyes de Nuremberg de Alemania y las leyes de segregación de Estados Unidos han sido abolidas y desde entonces todos gozan de los mismos derechos a los ojos del gobierno. Sin embargo, este argumento es, en el mejor de los casos, temeroso y cojo, porque las leyes que son modificadas y promulgadas por los hombres están destinadas a retroceder o cambiar. Por lo tanto, no es imposible que esas leyes denigrantes vuelvan a nuestra sociedad. Un ejemplo de ello lo encontramos en el movimiento pedosexual alemán, que abogaba por la legalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y niños, y que, como era de esperar, encontró una cálida acogida en la década de 1980. Sin embargo, hay que señalar que el movimiento para legalizar la pedofilia en los años 80 fue más allá de Alemania. La North American Man Boy Love Association, en Estados Unidos, también abogó por la legalización de la pedofilia. Un movimiento similar proliferó en países como los Países Bajos, Canadá e incluso el Reino Unido, y estos círculos de izquierda pro-pedofilia a menudo facilitaron el abuso de niños en la vida real, pero afortunadamente fue detenido por los partidos de la oposición. No se sabe si ese movimiento desviado volverá de nuevo a nuestras culturas como consecuencia de la irreligiosidad y la falta de conocimiento islámico. Ya el año pasado, los investigadores alemanes lograron identificar y cerrar varios cientos de sitios web de pornografía infantil en la red oscura que operaban desde Baviera, y creen que más de 20.000 usuarios activos siguen en línea, continuando con el abuso de niños y la distribución de esas imágenes. Decenas de miles de niños y jóvenes en Alemania son víctimas de violencia sexual cada año, y la Organización Mundial de la Salud calcula que 1 millón de niños y niñas han sido víctimas de estos delitos en Alemania. Muchos agnósticos o críticos del Islam sostienen que la pederastia y el incesto son amores naturales, aunque prohibidos, que deberían legalizarse, y que prohibir esas prácticas es primordial para vulnerar las libertades civiles.
Sin embargo, muchos opositores insisten en que tales prácticas sexuales son antinaturales, y que las madres y las hijas deben tener un vínculo amoroso sagrado entre sí, y no deben entablar relaciones lésbicas entre sí, y tampoco deben permitirse las relaciones sexuales entre un padre y su hijo o un abuelo y su nieto adolescente que consiente, por muy desesperadamente que las partes deseen realizar tales actividades. Sin embargo, con el nacimiento del Islam, la civilización llegó a Arabia y, en última instancia, a todo el mundo, ya que esta religión monoteísta exhortaba a sus seguidores a obedecer al Dios de Abraham, Moisés y Jesús, y a aprender las enseñanzas del Corán tal y como las enseñó Mahoma, el último de todos los profetas. El Islam prohibía el asesinato, el adulterio, el latrocinio, la murmuración, la calumnia, el infanticidio femenino, los matrimonios forzados, la poligamia, la lapidación de mujeres, la tortura y otros vicios. Antes de la introducción de la fe islámica, Inglaterra, al igual que el resto de Europa, era reacia a conceder a las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades. Las mujeres y los hombres fueron adoctrinados desde su nacimiento en la creencia de que la condición de esclava de la mujer era natural. Como tal, las mujeres estaban en esas sociedades excluidas de la literatura y la educación. Se las mantenía ocupadas con las tareas domésticas y de crianza de los hijos. Se les prohibía cuestionar o desafiar el mundo que las rodeaba y se les enseñaba a permanecer calladas y subyugadas. El Islam, sin embargo, convirtió la educación de las mujeres en una obligación sagrada. A las mujeres, lejos de prohibírseles el estudio del libro sagrado del Islam, se les instaba a aprender a leerlo al igual que a los hombres. Las mujeres en el Islam desempeñaron un papel importante en la fundación de muchas instituciones educativas islámicas, durante los siglos XII y XIII, cuando se crearon 160 mezquitas y universidades en Damasco, 26 de las cuales fueron financiadas por mujeres y la mayoría de los mecenas reales de estas instituciones también eran mujeres. Según los historiadores del siglo XII, en el mundo islámico medieval había oportunidades para la educación femenina, donde las mujeres podían estudiar, obtener títulos académicos y calificarse como eruditas y maestras. Este era el caso, sobre todo, de las familias cultas y eruditas, que querían asegurar la más alta educación posible tanto para sus hijos como para sus hijas. Famosos juristas musulmanes como Bukhari, Hanifa y Askari estudiaron con cientos de profesoras en su época. La educación femenina en el mundo islámico se inspiró en la esposa de Mahoma y en sus parientes femeninas. Su primera esposa, Jadiyá, era una exitosa mujer de negocios que tenía 11.000 hombres a su cargo, y su segunda esposa. Pero muchos siglos después, Europa seguía tratando a las mujeres como sirvientas y esclavas. En esa época y hasta el siglo XIX, los hombres ingleses vendían a sus esposas en lugar de divorciarse. Era una práctica común que los ingleses vendieran a sus esposas en un mercado abierto en la ciudad o en el campo. Los que querían deshacerse eficazmente de sus esposas ataban una cadena a la cintura o al cuello de la mujer y la subastaban al mejor postor, vendiendo a la mujer por tan solo un chelín. Durante los siglos XVIII y XIX el divorcio era considerablemente caro, y algunos hombres británicos pobres tenían dificultades para pagarlo, por lo que vendían a sus esposas en su lugar. Aunque esta costumbre puede parecernos degradante hoy en día, era perfectamente aceptable para la mayoría de los europeos, y la venta de esposas era aceptada como una alternativa al divorcio entre los británicos. La venta de esposas era como una subasta de ganado en aquella época, y antes de que comenzara la subasta, el marido colocaba una cuerda alrededor del cuello de su esposa y la arrastraba al mercado o a un lugar público, donde la subastaba después de darle datos específicos, como el peso y la edad. Al igual que en la trata de esclavos, no había un comprador designado y se realizaba una puja real. El hombre podía venderla como un animal de granja cualquiera. A menudo, la mujer no sabía de antemano que iba a ser vendida, y en esos mercados la pujaban personas totalmente desconocidas. Una vez que la mujer era comprada por otro hombre, se convertía en su propiedad. ¿Cómo se trataba a las mujeres en el Islam? El profeta musulmán Mahoma se oponía a la violencia contra las mujeres y los niños, y también hablaba en contra de la crueldad con los animales y reprendía severamente a los propietarios de ganado que maltrataban sus rebaños. Nunca ordenó matar a un solo perro o gato en toda su vida. A pesar de su visión idealizada de la paz y la estabilidad, los árabes paganos de la Meca se indignaron con sus exigencias. Mahoma fue torturado sin piedad por los paganos cuando comenzó a predicar las enseñanzas del Islam, pero nunca tomó represalias y finalmente se vio obligado a huir a la cercana ciudad de Medina.
Cuando el profeta Mahoma se apoderó de la Meca una década después, nunca se vengó de ninguno de sus antiguos opresores. Mahoma continuó predicando el Islam a aquellos mecanos vencidos y les ofreció la máxima misericordia y libertad, que incluía la concesión de la libertad especialmente a las mujeres y a los esclavos, que eran oprimidos sin piedad por los romanos paganos y los franceses. Las mujeres de esas sociedades no tenían derecho a heredar ni a casarse por su cuenta, ni a comprar o vender ni a poseer ninguna propiedad en el período preislámico. Por ello, Mahoma anunció que las mujeres tenían la misma posición ante los ojos de Dios y les concedió el derecho a heredar, comprar, vender y casarse por su cuenta. Los intentos de introducir una mayor igualdad sexual en la religión no dieron grandes resultados en el pasado, en parte porque algunos hombres secuestraron la fe y la arrastraron de nuevo al antiguo patriarcado. Esto ocurrió tanto en el cristianismo como en el Islam, reafirmaciones posteriores del monoteísmo de la era axial. El profeta Mahoma, por ejemplo, estaba ansioso por emancipar a las mujeres y ellas estuvieron entre sus primeros conversos. En sus versos se anuncian hechos sobre temas científicos y las noticias que nos llegan sobre el pasado y el futuro, hechos que ningún ser humano podía conocer en el momento de la revelación del Corán. Es imposible que esta información se conociera con el nivel de conocimientos y tecnología disponible en la Arabia del siglo VII. Además de mencionar el número atómico de cada elemento, el código genético de muchos organismos vivos, la teoría de la entropía y un universo en constante expansión, y como las yemas de los dedos de cada individuo son absolutamente únicas, cuando solo hemos descubierto este hecho recientemente utilizando tecnología moderna y equipos científicos modernos. El Corán incluye detalles únicos sobre los agujeros negros, los pulsares, la nebulosa de la Roseta, las partículas subatómicas, la física cuántica, la fosilización y el contenido de hierro, las capas de la Tierra, el peso de las nubes, la relatividad del tiempo, la fuerza de la gravedad, los movimientos orbitales, la trayectoria del Sol, la programación en los genes, el contenido de hidrógeno y helio del Sol, o muchos otros hechos que los científicos de nuestros días apenas están empezando a descubrir. En el capítulo 4 del Corán, Dios informa a la gente: si el Corán hubiera sido de otra persona que no fuera Alá, habrían encontrado muchas incoherencias en él. Corán, versículo 82 del capítulo 4, este versículo pretendía resaltar que Mahoma, que era un humano corriente, no podía conocer esos hechos científicos de entonces que solo la ciencia moderna es capaz de demostrar ahora. Como deber de un portador de la antorcha del conocimiento, el Islam llama a los seres humanos de todas las razas y credos a difundir el mensaje de la verdad sobre la paz, para que todos puedan vivir en armonía con amor. Esta conciencia a través del amor se logra abogando por la tolerancia y la igualdad.